Hola chicas, hola chicos, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Sari en tu vida podcast. El día de hoy vamos a estar trabajando o vamos a estar platicando sobre el tema de ansiedad, que es pues el trastorno o la enfermedad del siglo, ¿no? Que es esta situación que a la mayoría de las personas nos sucede. Por lo menos una vez en la vida hemos tenido un episodio de ansiedad, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una situación, es una condición o es un momento en el que la persona, el ser humano, siente que está en peligro. Su mente, su cuerpo le hace creer que está en peligro, que tiene o que presenta una situación en la que su sistema nervioso tiene que estar en alerta porque hay una situación en la que debemos de cuidarnos, ¿no? La ansiedad se convierte ya en un problema o una enfermedad cuando este tipo de estado no nos permite continuar con nuestra vida o es ya constante, es una condición en la que vivimos día a día en alerta, ¿sí? Esta plática se la voy a dar a través de mi experiencia, qué es lo que a mí me pasó, cómo es que yo me sentí, pero aparte cómo es que logré aminorar muchos de los síntomas o de los episodios que me ocurrían. Anteriormente yo vivía día a día con episodios de ansiedad y ahora en la actualidad te puedo decir que es muy raro que me dé un ataque de ansiedad, es muy raro, pero pues tuve que trabajar mucho. Viví por mucho tiempo teniendo mi sistema nervioso en alerta, mi sistema nervioso asustado, ¿sí? Preocupado, constantemente estaba con las manos sudorosas, sentía palpitaciones, me sentía en angustia. Ese era mi día a día, angustiada. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo a lo largo de mi vida crecí con el sistema nervioso en alerta, cosa que no sabía. Mis padres o mi familia, digamos que mi núcleo familiar se deshizo a la edad de 12 años. Antes de eso yo tenía un núcleo familiar estable, mamá, papá, mis hermanos, vivíamos juntos, teníamos un hogar, cambiábamos de ciudad constantemente, pero vivíamos juntos. A la edad de 12 años mamá muere, nos venimos a la ciudad de Torreón y papá, pues en su duelo, en su luto por perder a su esposa, decide enfocarse en trabajar en él y pues nosotros nos vamos con la abuela, cosa que para mí fue un trauma. Después de ser la menor de mi familia, después de ser la chipil de papá, mi núcleo familiar totalmente se desmorona. 12 años, lidié con un duelo, lidié con la pérdida de mi familia en general, de mi hogar, y así me la pasé pues creciendo en primera etapa de la preadolescencia y adolescencia y juventud con una situación que no se trabajó, una serie de heridas que no se trabajaron. Posteriormente a eso, conforme yo voy creciendo, pues me voy enfrentando a situaciones ya de la vida adulta, ¿verdad? Como quien dice, empiezas a tener situaciones en las que tienes que pues estudiar, tienes que trabajar. En mi caso pues yo trabajé para estudiar, entonces desde muy pequeña empecé yo con problemas, digámoslo, en mi cabeza de dinero, ¿no? De que yo tenía que pagar mi escuela y todas esas cosas que al final de cuentas te van generando estrés. Pero pues no tenía yo como que rasgos o movimientos en mi cabeza de que tenía ataques de ansiedad. ¿Cómo es un ataque de ansiedad? Al menos a mí un ataque de ansiedad es, tengo miedo. O sea, lo primero es, estoy en alerta. No está pasando absolutamente nada para yo estar asustada y aún así estoy asustada. Me angustio, ¿no? O me angustiaba. Voy a hablar en pasado porque ya la ansiedad no es parte de mí. Me angustiaba, me empezaban a sudar las manos, empezaba a sentir como bochornos, y luego sentía así como que no podía respirar, me sentía intranquila, pero el síntoma más fuerte fue la angustia.
Ese fue ha sido el síntoma más fuerte para mí de que siempre estuve asustada, estaba angustiada. ¿A qué se debía esto? A que yo desde muy pequeña perdí mi núcleo. Desde muy pequeña estuve asustada, estuve angustiada. Entonces, como no se trabajó eso en mi infancia o en mi adolescencia, tuve que aminorar los síntomas o tuve que aceptar los síntomas, pero llega un momento en el que tu cuerpo sí o sí lo saca. Si tú tratas de engañar a tu mente y decir no pasa nada, tu cuerpo lo va a reflejar. Así va a ser, y se refleja a través de la ansiedad, se refleja a través de enfermedades, se refleja a través de hasta sobrepeso o de que tu cuerpo empieza a adelgazar demasiado. O sea, siempre que tengas una emoción mal trabajada, un sentimiento, una herida que no ha sanado, tu cuerpo lo va a manifestar. Y conmigo fue así. Yo por mucho tiempo no me di cuenta de que sufría de ansiedad. Me doy cuenta a raíz de que tengo a mi hijo, a mi segundo hijo, después de venir de un embarazo muy triste, un embarazo yo sola, un embarazo con muchas situaciones en mi mente que yo no veía en mi futuro. Y después de eso, pues yo tengo mi primer ataque de ansiedad después de tener a mi hijo, alrededor de los 8 meses que nació mi hijo. Lo recuerdo perfectamente, fue en la universidad, yo estudiaba la maestría. ¿Y qué pasó? Adentro del salón de clases, sí, adentro del salón de clases me dio un ataque, estaba exponiendo a un compañero o compañero, no me acuerdo, y todo apagado y empecé a sentir como mucho miedo, me empecé a angustiar bastante, me empezaban a sudar las manos, me empecé a sentir muy intranquila y me salí del aula y empecé a caminar por toda la escuela. No sabía qué estaba pasando, no sabía qué estaba sintiendo, pero era algo que no me gustaba, era algo que me asustaba mucho. Conforme fui yo viviendo más seguido este tipo de situaciones, empecé a darme cuenta que pues mi hermana ya lo había vivido. Anteriormente ya había pasado, por ataques de ansiedad. Yo ya tenía una idea de lo que ella sentía y empecé a platicárselo. Me acuerdo que en ese tiempo yo vivía con ella, entonces empecé a contarle cómo me sentía y pues concluimos en que pues tenía yo ansiedad, ¿verdad? Conforme fueron pasando los meses, creo que yo, si mal no recuerdo, creo que al año yo empecé mi proceso de terapia y llegué ahí con pues mucha carga mental, mucha carga emocional y lamentablemente se me diagnosticó pues con un trastorno de ansiedad. Digo lamentablemente porque etiquetar eso para mí fue muy fuerte. Yo mentalmente no te voy a decir que siempre he sido fuerte, pero he tratado de sobrellevar las cosas en mi vida y he madurado conforme he crecido de la manera que a lo mejor no me hubiera gustado, pero lo hice. Entonces, después de que a mí me diagnosticaran eso, me generó como mucha, no sé, como inseguridad o no sé, como frustración quizá, y me ponía yo a pensar cómo es que yo había llegado a este punto de sufrir ansiedad, o sea, de ser diagnosticada, ¿no? Fui trabajando la terapia, fui trabajando mis problemas, trabajé mis problemas en ese momento porque vaya que estaba yo en una situación bastante difícil, una situación en la que no pensaba que debía de estar o que en mi futuro no lo veía. Vivía con mi hermana, estaba con mis 2 bebés, estaba recién separada. Fue algo para mí bastante fuerte. Viví situaciones, pues no lo quiero etiquetar así ni me quiero victimizar, pero fueron situaciones emocionales muy fuertes con las parejas o pareja que tuve anteriormente. El punto es que pasó 1 año o 2 años y seguí repitiendo patrones, seguí sufriendo ansiedad, seguí teniendo situaciones, ataques de ansiedad muy fuertes, hasta que yo dije, ¿sabes qué? No puedo vivir así. O sea, para mí este tipo de vida no me gusta,
este tipo de situación en la que todos los días estoy asustada, no me gusta, y decidí trabajar de lleno mi tema mental, o sea, mi tema emocional. Descubrí ahí que pues no nada más era por la situación actual que tenía en ese momento o cuando me dio el episodio de ansiedad. Más bien eso, la situación en ese momento que yo vivía, que era una situación pues a lo mejor de incertidumbre, una situación en la que yo estaba sola con mis hijos y no me sentía protegida, no me sentía a la expectativa, no sabía cuál iba a ser mi futuro. Y fue lo que detonó. O sea, en realidad esa situación fue la que detonó mis ataques de ansiedad, pero no fue nada más por eso. O sea, a mí no me dio ansiedad por eso. Realmente fue que yo ya tenía una bola de nieve gigante atrás de mí, de evadir emociones, de un duelo mal trabajado, porque yo no viví como debí de haber vivido el duelo de mi madre, la pérdida de mi familia, mi núcleo familiar, mi crecimiento mal informado en la adolescencia, y todo eso, todo eso fue solamente en ese momento del ataque, fue mi cuerpo decirme, hey, ya no vamos a poder, o sea, necesitamos que te pongas trucha, porque ya este pedo ya no se está armando, ya no lo estamos logrando. Después de eso viví, les digo, unos 3 años, si mal no recuerdo, 3 o 4, antes de yo trabajar de lleno mi situación emocional. Entonces, cuando yo ya empiezo a trabajar mi situación emocional, empiezo a observar mis heridas, empiezo a identificar cuáles son las situaciones que me lastimaron, y no sé cómo explicárselos, pero ocurrió la magia. O sea, ocurrió la magia porque yo dejé de vivir en alerta. De verdad, fue muy doloroso para mí sanar, fue muy solitario para mí sanar, pero dejé de vivir en alerta, dejé de vivir angustiada. Y encontré una hormona que no conocía, que se llama la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Esta hormona es la que, digamos, de cierta manera nos mantiene en alerta. Pero cuando hay exceso de cortisol estamos angustiados, estamos nerviosos, tenemos insomnio, tendemos a generar adicciones. Yo recuerdo que mis hijos se iban con su papá, y yo el viernes para mí era, me pongo hasta el chongo, y al día siguiente despertaba con más ansiedad. Pero para mí era como un placebo, porque yo decía, pues me voy a relajar, voy a disfrutar. Y sí disfrutaba en ese momento, pero al día siguiente lo pagaba, ¿no? O sea, se me cobraba con creces. Y en ese tiempo creo que también consumía tabaco y todo eso. Entonces sí tendía mucho a generar adicciones. Y esta hormona también, cuando la tenemos en exceso, te provoca molestia en el estómago, te provoca inflamación y todo esto. No te sientes tranquilo, te sientes angustiado, pues comes a lo mejor en exceso o comes poquito. Entonces, cuando yo descubrí esta hormona y descubrí cómo podía trabajarla ya en el tema de lleno, en la parte emocional, me di cuenta de que realmente sí podía hacer que la ansiedad se fuera de mi vida. Empecé aparte de sanar mis temas mentales, mis temas emocionales, empecé a meditar. Para mí la meditación ha sido, pues como les explico, mi todo para sanarme. O sea, no nada más en el tema de las emociones, sino mi todo para estar en paz, para conectar conmigo, para bajar, porque yo empecé a meditar para bajar los niveles de ansiedad, los niveles de cortisol, y después descubrí un mundo mágico en la meditación. Entonces, cada vez que a mí me preguntan cómo le hago para quitarme la ansiedad, medita. O sea, yo no voy a dejar de decirlo porque a mí me ha sanado, a mí me ha ayudado muchísimo. Jamás estuve medicada, jamás estuve en tratamiento con algún tipo de
sustancia, yo solamente trabajé la parte de sanar mis heridas y enfocarme en la meditación. Entonces me di cuenta de que el cortisol empezó a bajar, mi vida empezó a ser más tranquila, empecé a tener menos angustia, a pesar de que tenía situaciones a veces de dinero, porque yo me hacía cargo de una casa con mis 2 hijos, a pesar de que tenía situaciones quizá que todavía no se habían arreglado en mi vida, yo de todas maneras vivía en paz y vivía feliz. Vivo, ya voy a hablar ahora sin presente. Vivo feliz, vivo en paz. Y es muy raro ya actualmente que me dé un ataque de ansiedad. Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó? Trabajar mis heridas, identificar mis heridas, o sea, de plano sí, meterme al tema emocional muy de lleno en sanarme. Y ahí descubrí esta parte de querer compartirles cómo es que he trabajado conmigo y cómo es que he logrado cada día llevarme a esa versión que quiero, gracias a meterme de lleno a la parte emocional, pero también me metí a la parte espiritual. Yo siempre se los digo, yo no profeso ninguna religión, pero a través de la meditación y del tema pues holístico se puede llamar, porque también trabajé con una psicóloga holística, me hizo conectar tanto conmigo. Entonces ahora si siento alguna situación de angustia, me voy nuevamente a la parte de meditación, cosa que se ha vuelto un hábito. Ahorita no lo he hecho en todas las vacaciones y créanme que mi cuerpo sí me está como, estoy tranquila, pero sí me hace falta esa parte de hay que meditar. Entonces se vuelve una rutina. Yo cuando estoy en el trabajo, todos los días en la mañana me pongo a meditar. De perdido 10-15 minutos, hago mi respiración y empiezo a conectar conmigo antes de cualquier cosa, antes de agarrar mi teléfono, antes de tomar mi licuado, café, lo que tenga. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando tú despiertas, como si agarras tu teléfono, si prendes las noticias, nuevamente activas tu sistema nervioso y se empieza a alertar. Si tú te das el tiempo de despertarte tranquilo, de relajarte y de conectar contigo, déjame decirte que tu día se vuelve bonito, o sea, se vuelve tranquilo. Aunque estén pasando 1000 cosas, tú estás contigo, estás tranquilo. Entonces trato de todas las mañanas hacer una meditación y me gusta mucho porque realmente conecto y realmente empiezo mi día de la mejor manera. Siempre me vas a ver así sonriendo porque siempre estoy de buen humor y no estoy diciendo que es lo que deberíamos de hacer todos, simplemente aprendí a ver la vida más relajada. Y cuando me pasan cosas de que estoy triste, enojada, también las identifico y no por eso le echo la culpa a los demás. Así que la mayoría de las veces que me ven tranquila, sonriendo, porque si yo paso por alguna situación entiendo que la gente no le corresponde, entonces es mío y yo tengo que trabajarlo, vaya. Hace tiempo, hace unos meses ocurrió una situación fuerte con mi hijo, una situación legal en la que yo no vi a mi hijo por muchos días, 40 días, y fue una situación que me llevó a mi pico otra vez de cortisol. Viví 40 días en los que estaba yo totalmente en estrés, o sea, dormía y despertaba en estrés y mi día era en estrés y con justa razón. Me iba al trabajo porque tenía que seguir trabajando, alterada, estresada, y yo creo que ante la situación que se vivía era lo normal que tenía que sentir intranquilidad, tenía que sentir miedo, tenía que sentir angustia. ¿Por qué? Porque no tenía a mi hijo. Cuando se solucionó toda esta situación, yo anteriormente había empezado con proteína, porque voy al gimnasio, empecé con proteína, con creatina, y no sé, un mes, si acaso un mes y medio, y empecé a engordar. Entonces la dejé y seguía engordando. Cuando hace poco tiempo, decía, ¿por qué sigo engordando? O sea, ¿por qué si ya dejé la creatina, dejé la proteína y ya pasó lo que pasó con mi hijo? O sea, yo ya debería de estar en mi peso normal. Y no nada más he hablado de la parte de verme bien o sentirme bien. Estaba alterada, estaba
todo el tiempo con el dolor en el estómago y estaba así como que inflamada. Me di cuenta a través de lo que estuve yo investigando que después de vivir ese tiempo, después de vivir ese tiempo, esa situación en la que mi cuerpo literalmente se puso en alerta en todos los sentidos y vivió 40 días en alerta, el cortisol estaba hasta el tope. Y aunque yo meditara y aunque yo hiciera ejercicio, si se escuchan los perritos es porque quién sabe quién llegó. Bueno, aunque yo tuviera hasta el tope, perdón, aunque yo fuera al gimnasio, aunque yo meditara, seguía sintiéndome mal y seguía engordando. O sea, mi cuerpo estaba reteniendo grasa. Y ahí es cuando yo decidí, pues ya, me di cuenta de que no nada más era meditar y no nada más era hacer ejercicio. Había una situación que debía de cambiar. Y empecé a ir hace poquito con el nutriólogo. Por esa razón te estoy compartiendo mi experiencia. Porque empecé a ir con una asesora nutricional que es mi amiga Marisela Hernández, búsquenla. Y de verdad, a la primera semana que yo empecé a modificar mi alimentación, el cortisol bajó. O sea, de verdad, el cortisol bajó al punto en el que yo, no es que me empecé a ver flaca ni nada de eso, es que mi cuerpo realmente se sintió otra vez en balance. Ya yo podía conectar conmigo, ya yo podía sentirme tranquila. No me dio un episodio en el que sentía angustia así, sino que más bien sentía que estaba en alerta, que todo el tiempo estaba en alerta. Entonces, después de que cambie mi alimentación, me doy cuenta de que otra vez puedo conectar conmigo, otra vez puedo sentirme tranquila, otra vez puedo empezar a ver que mi cuerpo no está inflamado, porque yo me sentía inflamada de todos lados y sentía como hasta hinchado el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues que empecé a quitar azúcar, empecé a quitar grasa, empecé a quitar harinas, carbohidratos, pues procesados, y mi cuerpo otra vez volvió a estar como en balance. Entonces, también esa es una de las cosas que acabo de descubrir, que yo no había tenido problema de alimentación, o sea, de que batallara yo para adelgazar, pero también el cortisol, el exceso de cortisol te lleva al punto de que tu cuerpo, como está hinchado, se siente inflamado, te sientes como mal, anímica y físicamente. Entonces la alimentación ahora hasta el día de hoy, yo te puedo decir que también te puede ayudar a liberar esta parte de la ansiedad. Hay hábitos que debemos incorporar en nuestro cuerpo, como hacer ejercicio, como comer saludable, bajarle al alcohol, dejar si es posible todas las sustancias que generen intranquilidad en tu cuerpo, que te alteren, hacer meditación. Yo siempre les voy a decir hacer meditación. ¿Por qué? Porque eso no nada más te va a ayudar a quitarte la ansiedad, te va a ayudar a conectar contigo y te va a ayudar a descubrir cosas bien hermosas. Entonces, creo yo que a estas alturas, a mis 34 años, casi 35, no he podido dejar de aprender de cómo trabajar este tema de la ansiedad. Gracias a Dios ha mejorado muchísimo. Les digo, ya no me ha dado un ataque. Yo recuerdo que lo que pasó con mi niño hace unos meses, yo siento que como no me desplomé o no me pues no me dio un ataque así, porque sabía que como mamá tenía que estar fuerte, que como mamá tenía que quitar de lado lo que yo sentía para llegar a una solución. Y aunque yo lo tenía en mi mente, mi cuerpo de cierta manera pues estaba, no iba a aguantar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo reflejó? A través de el sobrepeso, a través de la retención de grasa, a través de mi estómago inflamado, mi intestino irritado. Pero como mis fuertes o las formas en las que yo me pude sentir un poquito o no exploté tanto, fue también porque iba al gimnasio y meditaba.
Entonces yo ahora veo que fue una situación bastante dolorosa, traumática para mí y para mi familia, pero al día de hoy te puedo decir que gracias a todas las herramientas que tenía de haber trabajado y de haber aprendido a trabajar mis emociones, a sanar mis heridas, me ayudó a enfrentar esta situación de la mejor manera y a descubrir esta parte de que también hay que alimentarnos bien, hay que cuidar, proteger nuestro cuerpo, hay que realmente entender que pues nosotros somos los que debemos de cuidarnos y que no, a pesar de que allá en lo externo haya cosas que no están pues en nuestras manos solucionar, nosotros siempre vamos a poder tener el control de nosotros, ¿sí? Entonces no le estamos delegando a los demás lo que nos corresponde, y esa parte que cuando te haces responsable de ti se siente bien bonita, porque entonces te das cuenta de que los demás no tienen control en ti, vaya. Y pude haber caído en todo esto que pasó, pude haberme deprimido, pude haberme desconchinflado, pero no, al contrario, yo creo que me hizo más fuerte, me hizo más valiente, me hizo más sabia, pero también me hizo más humilde, porque yo me negaba a cambiar mis hábitos alimenticios, a pedir ayuda, y actualmente me siento muy contenta de haberlo hecho, porque no nada más es que mi cuerpo esté otra vez volviendo a como yo quiero que se vea, sino que mi mente y mis intestinos y todo mi ser completo está volviendo a conectar con él. Entonces eso me hace sentir muy muy feliz, muy tranquila. Anteriormente tomaba alcohol, o sea, sí consumo alcohol, pero me he dado cuenta que también esta parte de cuando trabajas contigo, cuando ya empiezas pues a sanar muchas cosas, ya no hay tanta necesidad de consumirlo, de depender de él para estar feliz, y eso también me hace sentir muy contenta, porque para mí es como, ok, qué padre que le quites poder al alcohol, que le quites poder a no la alimentación, a la comida chatarra que te estimula, a, no sé, a las relaciones tóxicas o relaciones no sanas, y le quitas el poder a todo eso y empiezas a tomar el control de ti, y se siente una satisfacción muy hermosa, porque entonces empiezas a crear realmente la vida que deseas, realmente la versión que quieres de ti. Y pues nada, espero mi experiencia te sirva. Nuevamente yo la comparto desde lo que yo aprendí, desde lo que a mí me sanó, pero siempre te voy a sugerir, recomendar que vayas a terapia, que vayas con un profesional de la salud mental para que te ayude a encontrar tus heridas, a sanar, que te ayude a identificar tus emociones y que te lleve de la manita a reconectar con lo que tú ya eres. Entonces, simplemente espero te sirva y pues que encuentres lo que tanto estás deseando en esta vida, que es tranquilidad, armonía, paz, abundancia, amor. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima.